¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión número 7 de nuestro curso básico de QGIS. Les doy la más cordial bienvenida. Esta noche no pudieron conectarse. Sin embargo, generó la grabación para poderla compartir con ustedes y no perder la secuencia de los temas. Voy a compartir mi pantalla y, bueno, recordemos la clase anterior que trató de asignar proyección y reproyectar. En este caso, vimos la sesión anterior precisamente la necesidad de muchas veces cambiar el código de PSG a nuestros datos. Esto porque puede haber necesidades muy específicas del proyecto y vimos la diferencia entre asignar proyección y reproyectar. Recordando nada más un poquito, asignar proyección no es cambiar el sistema de referencia original, es solamente especificarle al programa cuál es el que tiene el archivo de origen. Aquí no generamos ningún archivo nuevo, únicamente lo especificamos. Y en el caso de las reproyecciones, aquí sí se genera un archivo nuevo y se genera un cambio de sistema de referencia. Lo podemos revisar en las propiedades una vez que nosotros exportamos. Podemos validar que esa reproyección se ejecutó de manera correcta. A veces, cuando el software no reconoce el EPSG de nuestros datos, es necesario primeramente asignar proyección para después hacer una reproyección y que los datos resultantes sean correctos, porque de lo contrario, cuando nosotros solo hacemos una reproyección y el programa no reconoció debidamente el EPSG original, muy seguramente nos generará ahí un error de ubicación, a la hora de generar la nueva capa. Hay que tener cuidado con eso. Y bueno, ¿cuándo es necesario reproyectar? Es una pregunta que se genera cuando empezamos a aprender esta posibilidad de hacer cambios entre sistemas de referencia. Aquí la necesidad de reproyectar usualmente se da porque nosotros trabajamos con datos de distintas fuentes y esas fuentes por lo regular no tienen homologados los sistemas de referencia con los que trabajan. A veces conseguimos, por ejemplo, datos a nivel nacional que tienen una proyección o tienen coordenadas geográficas y datos a una escala más territorial más pequeña, por ejemplo, una entidad, un municipio, una zona urbana, que por lo regular trabajarán con coordenadas UTM. Y aquí lo importante es homologar las capas en su componente espacial, esto principalmente por cuestiones de calidad, además de que denota un trabajo profesional cuando trabajamos en un sistema de información geográfica. Es una de las necesidades por las cuales reproyectamos y bueno, también cuando el objetivo del trabajo en sí lo requiere. Y básicamente, si el objetivo es solamente hacer un mapa, pues podemos quedar con coordenadas geográficas. Usualmente cuando, o depende muchas veces de quién nos solicite el documento cartográfico, a veces sí nos especifican en qué coordenadas se requieren esos mapas, a veces no. Sin embargo, coordenadas geográficas funcionan muy bien para cartografía general, ya sea para cuestiones de un proyecto, cuestiones institucionales, incluso cuando se trata de revistas científicas, etcétera. Usualmente es un sistema de coordenadas solicitado. Y en el caso de coordenadas proyectadas, ya les había comentado, aquí estas coordenadas las vamos a ocupar, o vamos a reproyectar a coordenadas proyectadas cuando el proyecto requiera de cálculos de superficies, de que calculemos longitudes, distancias, áreas de influencia, o también donde sea necesario que usemos herramientas que basan el procesamiento en la distancia entre objetos. En estos casos siempre va a ser necesario que nosotros ocupemos coordenadas proyectadas. Entonces, les decía, en función a lo que se requiere del proyecto, es que vamos a muchas veces a definir el cambio de PSG. En este caso, les decía, por un lado, la cuestión de homologar capas en un solo EPSG para pues que es un trabajo de calidad, un trabajo profesional.
y por otro lado, dependiendo de las necesidades de nuestro proyecto. Y bueno, vamos a ver el día de hoy mediciones en archivos vectoriales. Recordemos que nuestros archivos vectoriales son líneas, son puntos o son polígonos. Y en una de las primeras sesiones les comentaba las dimensiones que cada una de estas geometrías tiene. Vimos, por ejemplo, que el punto no tiene dimensiones, la línea se considera de una dimensión y los polígonos dos dimensiones. Entonces, trabajando en QGIS, nosotros podemos obtener, por ejemplo, del punto no podemos obtener medidas, pero sí podemos obtener coordenadas. Esa es una de las ventajas. De una línea, nosotros podemos obtener la longitud, que sería su propiedad principal, y por eso se dice que tiene una dimensión. Y de los polígonos podemos obtener perímetros y áreas, en este caso porque son figuras de dos dimensiones. Vamos a ver precisamente esta parte en el software. Voy a dejar de compartir esta ventana, esta diapositiva para compartirles mi pantalla de QGIS. Bueno, ya teniendo aquí mi proyecto de QGIS abierto, en este caso tenemos la misma carpeta con la que hemos venido trabajando en estas últimas sesiones. En la última sesión nosotros nos dimos a la tarea de unificar sistemas de coordenadas en los archivos vectoriales que yo les proporcioné. En este caso, recordemos que teníamos el archivo de aeropuertos, el archivo de entidades, el archivo de vías férreas. En este caso, este, ambos, bueno, los tres archivos vectoriales que tenemos, los tenemos tanto en coordenadas proyectadas que son cónicas, como en coordenadas, geográficas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar primeramente el archivo de aeropuertos. De aeropuertos lo vamos a cargar el original, el que tiene el EPSG 4326. Son coordenadas geográficas y les comentaba, en este caso, a los puntos solo le podemos obtener sus coordenadas. No podemos medir, no podemos obtenerle ninguna medición. Y sus coordenadas las podemos, obviamente, nosotros visualizar cuando nos desplazamos con el cursor aquí en el lienzo del mapa. Podemos ubicarlas. Sin embargo, obviamente el cursor no podemos ser tan precisos con el cursor como para especificar o ser bien precisos en las coordenadas. Sin embargo, nosotros podemos obtener sus ubicaciones desde el panel de aquí de la tabla de atributos. Ingresamos y en este caso vamos a ocupar estas herramientas en la parte superior, que son las herramientas de la tabla de atributos. Y lo que vamos a hacer primero es activar, aquí está el lápiz amarillo, que me permite activar el modo de edición. Una vez que yo activo el modo de edición, entra en modo de edición toda la capa, no solamente la tabla de atributos. Aquí podemos ver que se activa el lápiz amarillo en el panel de capas también. Y podemos nosotros calcular la ubicación o las coordenadas de cada uno de estos puntos haciendo lo siguiente. Podemos nosotros generar campos nuevos, como es el caso, bueno, utilizando en este caso este icono. Le vamos a dar clic, se abre esta ventanita que es añadir campo. Aquí le voy a poner longitud porque son coordenadas geográficas y va a ser de tipo decimal. Aquí podemos dejarle la longitud de 10 y la precisión de 3 decimales. Ahora agrego el campo latitud. Con este mismo de campo nuevo, coloco latitud, número decimal, la longitud de 10 caracteres y la precisión de 3 decimales. Tengo estos dos campos nuevos sobre los cuales yo voy a calcular la coordenada. Entonces,
¿Qué es lo que necesito? Voy a entrar aquí a este abaco que aparece aquí, que se llama calculadora de campos. Ingreso y me aparece esta ventana. En esta ventana me va a permitir a mí generar campos nuevos de manera automática o bien actualizar campos que ya existen. Ahorita lo que yo hice primero fue crear campos y entonces como esos campos ya existen, lo que voy a hacer es actualizarlos. ¿En qué los voy a actualizar? Bueno, quiero que cada uno de estos campos que yo acabo de crear almacene, en el caso de la longitud, que me almacene la coordenada de longitud, y en el caso de la latitud, que me almacene la coordenada correspondiente. Entonces me voy aquí a actualizar campo, busco el campo longitud, que es el que quiero actualizar, y voy aquí a este panel central. Aquí si se dan cuenta tenemos tres ventanitas. En esta yo voy a poder visualizar la sentencia o la expresión que voy a utilizar para ejecutar ahorita el cálculo del nuevo campo. En el panel central tengo todas las funciones que tiene integradas QGIS para trabajar en este caso con la tabla de atributos. Hay muchas funciones similares a las que tiene Excel que nos permiten precisamente poder ocupar estas funciones sin necesidad de salir de QGIS y nosotros hacer pues trabajar con en este caso con la tabla de atributos. Y aquí en esta ventana de la derecha me van a aparecer las descripciones de cómo funcionan cada una de las funciones, valga la redundancia, que tenemos en el panel central. Voy a buscar aquí, en este panel central, las funciones de geometría. En funciones de geometría voy a buscar una que se llama, bueno, que está denotada con un signo de pesos y con la X. Entonces aquí si yo selecciono esta función, que también la puedo buscar desde aquí, pongo un signo de pesos y pongo la X y se dan cuenta que me hace como un tipo de filtro para no tener todo el listado. Selecciono y aquí me dice qué es lo que hace esta función. Me dice que va a regresar la coordenada X del punto actual. Y en este caso le voy a dar doble clic. Me aparece en esta ventana y aquí en la parte inferior yo puedo ver donde dice previsualizar qué es lo que me va a arrojar de resultado. Si esta expresión está bien escrita, no hay ningún error de sintaxis, yo voy a poder ver qué es lo que me va a devolver el programa de regreso o qué es lo que va a almacenar en mi tabla de atributos. Si hubiese un error aquí en esta expresión, lo que me aparecería aquí en previsualizar sería un mensaje en rojo, un texto en rojo que me dice que hay un error y que es necesario revisar. No me dejaría, en este caso, calcular este campo. Como aquí ya puedo ver la previsualización, yo puedo corroborar que la sintaxis está bien, no tengo ningún problema y le voy a dar clic en aceptar. Entonces aquí vemos que en automático me puso el parámetro de longitud. Aquí ya tengo mi coordenada para todos los campos. Lo hizo el programa sin, si se dan cuenta, sin este problema. Vamos ahora con el campo latitud. Nuevamente entramos a la calculadora de campos, actualizamos campo existente, me voy a latitud y en este caso ahora en lugar de X con signo de pesos va a ser la función Y con signo de pesos. Esta función Y, como dice aquí, dice que regresa a la coordenada actual, la coordenada Y del punto actual. Entonces doy doble clic, se pasa para acá y aquí yo puedo previsualizar lo que va a hacer el programa. Como no hay mensaje de error, le doy a aceptar y aquí me aparecen las coordenadas. ¿Qué hice ahorita? Pues obtuve, en este caso, el parámetro que puedo obtener de los puntos. En este caso, les decía, no se puede hacer ninguna medición, pero sí se pueden obtener coordenadas. Entonces, esta es una manera de poder obtener las coordenadas para cada punto cuando desconocemos cuáles son. Voy a guardar cambios, donde dice aquí guardar ediciones.
Si no guardo cambios y cierro mi tabla, y a la hora de que me salga el mensaje de que si quiero guardar cambios le pongo que no, entonces, aunque ya lo hice, no se guarda en automático, hay que guardar. Voy a quitarle el modo de edición, desactivando el lápiz amarillo y cierro mi tabla de atributos. Ahora voy a hacer lo mismo con Cónica. En este caso con mi archivo de aeropuertos que está en Cónica, para que ustedes vean que dependiendo del sistema de referencia que tiene la capa, es el cálculo de coordenadas que hace. En este caso, como es Cónica, voy a abrir tabla de atributos. Me va a dar mis ubicaciones en metros. Voy a hacer el cálculo desde la calculadora directamente ahora para que les muestre esta segunda opción de cómo hacerlo. Activo el lápiz de modo de edición. Me voy directamente a la calculadora de campos. No voy a crear los campos nuevos previamente. Abro mi calculadora y ahora sí ocupo esta función que dice crear un campo nuevo. Aquí le voy a poner X, así se va a llamar mi campo. Puede ser X mayúscula o minúscula, no hay problema. El tipo de campo de salida, como en este caso son metros, puedo dejarlo en entero o puedo dejarlo en decimal. En este caso, para efecto de poder visualizar la diferencia, lo voy a dejar en entero. No me pide precisión, obviamente, porque es un número entero. Y aquí nuevamente voy a buscar la función de X con signo de pesos. X signo de pesos, previsualizo y ustedes pueden ver en la previsualización que la coordenada que me va a regresar es una coordenada métrica, ya no es una coordenada de grados decimales. Acepto y aquí está mi coordenada. Esta coordenada, acuérdense, es cónica. Aquí tengo mi coordenada. Lo mismo voy a hacer con Y. Abro calculadora de campos. Le coloco el nombre al campo. En este caso se va a llamar Y. Lo voy a dejar de tipo entero. Busco la función de Y con signo de pesos. Y aquí tengo mi siguiente coordenada. La coordenada complementaria que es en este caso Y. Aquí entonces, como podemos observar, tengo coordenadas para cada uno de los puntos que representan en este caso aeropuertos. Cerramos, más bien guardamos cambios y quitamos modo de edición. Ahora bien, vamos con el archivo de vías férreas. En este caso, bueno, recordando y volviendo a hacer hincapié, puntos no tienen dimensiones, entonces solo puedo obtener coordenadas. Si yo quiero obtener dimensiones de las líneas y de los polígonos, en este caso es forzoso que ambas capas estén en coordenadas proyectadas. De lo contrario, no voy a poder hacer el cálculo. El programa, por sí solo me va a impedir hacer o ejecutar el cálculo, ya que, bueno, si mis datos están en coordenadas geográficas, el programa solito me va a impedir hacer ese cálculo. Si yo quiero de alguna línea obtener la longitud y de algún polígono, su perímetro o su superficie, necesito cargar el archivo que esté en coordenadas proyectadas. Entonces, aquí vía férrea es este archivo. Me manda este mensajito de advertencia porque acuérdense que cuando tenemos el proyecto en un EPSG y el archivo que yo cargo es distinto, me manda un mensaje de advertencia para tomarlo en consideración. Aquí este archivo de vía férrea, recordemos que este archivo está en este cónica conforme de Lambert y TRF 2008. Nada más que se acuerdan que aquí lo que hicimos la clase pasada fue especificarle a partir del mundito cuál es el EPSG, porque como la nomenclatura es diferente a la que tiene QGIS, QGIS no lo reconoce a plenitud. Entonces lo entramos al mundito, en lugar de que esté SRC personalizado, nos vamos a predefinido y buscamos en este caso el EPSG 6372, que corresponde precisamente a cónica conforme de Lambert y TRF 2008.
Así nosotros le especificamos al programa cuál es el EPSG de este archivo. Aceptamos. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Esta parte es muy importante. Esta parte que les voy a explicar es algo que necesitamos nosotros tomar en cuenta antes de querer hacer cálculos de distancia o de superficie. QGIS siempre toma como referencia un elipsoide para hacer estos cálculos. Por defecto tiene un elipsoide asignado para hacer estas mediciones y por lo tanto sus cálculos no son planimétricos como en otro software como el caso de ArcGIS, por ejemplo. En el caso de ArcGIS, sus mediciones son planimétricas, pero en el caso de QGIS tiene por defecto un elipsoide. La ventaja es que nosotros podemos modificarlo. Si nosotros no hacemos esa modificación, nos van a salir valores, pues de alguna manera distorsionados, porque el hecho de que QGIS ocupe un elipsoide quiere decir que está considerando de cierta manera una medición de semieje, tanto mayor como menor, y eso hace que las dimensiones no sean uniformes. Es decir, a medida que yo me alejo del centro de mi capa, voy a encontrar variaciones en las mediciones. Así fuese una cuadrícula uniforme, la que yo esté midiendo, me voy a dar cuenta que QGIS no logra obtener las mediciones iguales, ya que tomando como referencia el elipsoide cambia de medida a medida que nos alejamos en este caso de la parte central, se va modificando esa dimensión. Entonces, lo que hay que hacer es entrar al proyecto, a sus propiedades, y aquí donde dice general, vamos a buscar este apartado que dice mediciones. En este caso, ustedes podrán ver que hay un elipsoide en el cual QGIS basa todas las mediciones y ese elipsoide tiene medidas de semiejes. Como yo no quiero que mida a partir de un elipsoide, yo quiero que haga una medición plana o planimétrica, voy a desplegar la pestañita y voy a buscar la primera opción que es ninguno o planimétrico. Aparece así como None Planimetric. Me puedo desplazar hasta la parte superior o con el teclado le pongo una N y en automático me manda a esta primera opción. Dice None Planimetric y aquí se pueden dar cuenta que las medidas de los semiejes desaparecen. Quiere decir que las medidas las va a generar totalmente planas. Unidades para mediciones de distancia. Por defecto tiene metros, pero si desplegamos nos da la oportunidad de hacerlo en metros, kilómetros, pies, yardas, millas, millas náuticas, centímetros, milímetros, pulgadas, grados y unidades de mapa. Yo le voy a pedir que lo haga en kilómetros. En este caso son vías férreas. Lo puedo poner en kilómetros y, por ejemplo, unidades de medida me lo da en metros cuadrados. Como voy a obtener o quiero obtener la superficie de cada entidad, lo ideal, en este caso por la extensión territorial, es trabajar en kilómetros cuadrados. Aquí, si se dan cuenta, también tenemos posibilidad de trabajar en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, pies cuadrados, yardas cuadradas, millas cuadradas, hectáreas, acres y otras opciones adicionales. Obviamente para nuestro país, pues ocupamos metros, kilómetros, o hectáreas, ¿no? Metros cuadrados, kilómetros cuadrados o hectáreas. Y ya dependiendo de la extensión territorial de la que hablemos, pues nosotros definiremos cuál es la que mejor se ajusta. Cuando hablamos de extensiones grandes, como no sé, entidades federativas, incluso municipios, pues conviene trabajar kilómetros cuadrados. Cuando hablamos a lo mejor de manzanas, lo podemos dejar en algunos casos a metros o a lo mejor áreas verdes, por ejemplo, metros cuadrados. Y cuando trabajamos con, no sé, tal vez usos de suelo, mancha urbana, algunas cuestiones un poquito más, extensas pueden ser hectáreas. Ahorita lo voy a dejar en kilómetros cuadrados. Basta con que haga yo solamente una vez esto de esta modificación en mi proyecto para que yo pueda ejecutar dentro del mismo proyecto, pues estas mediciones con esto cambio. Si yo abro un proyecto nuevo en QGIS, cada vez que yo abra un proyecto nuevo, tengo que hacer estas modificaciones, porque son las que vienen por defecto. Entonces, cada vez que tenga un proyecto nuevo donde tenga que calcular alguna de estas dimensiones,
pues será necesario precisamente que yo haga estos cambios. Le doy aquí en aceptar y ya tengo aquí mi vía férrea. Abro tabla de atributos y se acordarán que tiene bastantes atributos aquí. De hecho, ya tiene aquí calculado un campo que viene por defecto que dice long, que muy seguramente es la longitud. Vamos a calcularlo, vamos a calcular la longitud de estas líneas. Le voy a dar clic aquí en el lapicito para activar la edición y me voy directamente a la calculadora de campos. Este campo se va a llamar longitud. Aquí una aclaración, hay que revisar si este nombre no está ya en otro campo de la tabla de atributos para no duplicar porque QGIS no me permite tener dos campos con el mismo nombre. Aquí en longitud le voy a poner decimal, que tenga solo dos decimales de precisión y la función para calcular la longitud la vamos a encontrar también aquí en las funciones de geometría. Esta viene con la palabra length, longitud en inglés, con un signo de pesos. Es esta que está aquí. Le damos doble clic y nos aparece de este lado. También lo puedo buscar en el filtro. Pongo signo de pesos, la palabra length y es más sencillo encontrarlo. Aquí está, doble clic y previsualizo. Está bien escrito, es un ejemplo de lo que me va a regresar. Acepto y aquí puedo ver precisamente la longitud. En este caso solo con dos decimales como lo solicité. La longitud, como lo pusimos hace un ratito, es en kilómetros cuadrados, perdón, kilómetros, esta es longitud. Entonces ya vimos aquí cómo es posible calcular esta dimensión, pero sí necesitamos nosotros forzosamente hacer esa modificación que les comentaba. Si no la hacemos, nos van a generar, vamos a tener mediciones, que no son correctas. Vamos a tener ahí una diferencia y si nosotros, por ejemplo, compartimos este archivo, con, no sé, con otro software como es ArcGIS, por ejemplo, ArcGIS que calcula las medidas de manera planimétrica, podemos ahí ver esa diferencia si nosotros no hacemos la modificación. Cuando la hacemos, ahora sí que no hay ningún problema. Voy a cerrar, bueno, voy a guardar cambios, quito el modo de edición y cierro mi ventana. Ahora voy con entidades. Aquí tengo mis entidades que puedo calcular de los polígonos. Les decía, de los polígonos yo puedo calcular perímetro y superficie. Ya nosotros modificamos las unidades en las que nos va a regresar la distancia y la superficie. Quedamos en que la distancia será en kilómetros y la superficie en kilómetros cuadrados. Lo único que tengo que hacer es entrar nuevamente a tabla de atributos, activar el modo de edición, me voy a la calculadora de campos y le voy a colocar aquí perímetro. Perímetro lo voy a colocar en decimal con dos decimales nada más. Y aquí también nuevamente en las funciones de geometría encuentro el perímetro, es la palabra perímetro en inglés, perimeter, con un signo de pesos. En este caso, este, igual lo podemos buscar aquí para no buscar en todo el listado. Perimeter, aquí ya me da una previsualización y acepto. Aquí está el perímetro de cada uno de los polígonos y voy a calcular ahora la superficie. Voy a ponerle aquí superficie y le voy a poner las unidades, kilómetros cuadrados. Lo voy a dejar en decimal y para calcular la superficie está la función área. Área con signo de pesos es esta aquí enseguidita. En las funciones de geometría, o igual puedo escribirle. Área con signo de pesos y aquí tengo mi previsualización. No me marca ningún mensaje de error, acepto. Y aquí tengo la superficie de mis polígonos.
Cuando yo le doy clic en los encabezados de los nombres de las columnas, puedo ordenar de manera ascendente o descendente. Con un clic se ordena es de manera ascendente, con otro de manera descendente. Aquí podemos ver, por ejemplo, que Chihuahua, obviamente a simple vista es notorio, sin embargo aquí ya podemos tener en valores cuál es la superficie. Chihuahua es el municipio con mayor superficie y el más pequeño es Ciudad de México. En cuestión de perímetro, podemos ver que Veracruz tiene un perímetro mayor a cualquiera de las entidades y el menor es Morelos. Y bueno, eso ha sido, guardo cambios, quito mi lapicito. Eso ha sido el tema del día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Aquí les decía, nada más recordar siempre, quiero calcular distancias o superficies o perímetros, mis datos deben estar en coordenadas proyectadas. Para los puntos yo no puedo calcular nada más que las coordenadas. En este caso, ya vimos cómo hacerlo y siempre acuérdense de que antes de hacer los cálculos hay que cambiar las propiedades del proyecto. Cambiarlas para que no usemos elipsoide, que las medidas sean planimétricas y dependiendo de la extensión, en este caso del tipo de elemento que voy a medir, pues ya decidiré si quiero que sean metros, por ejemplo, en cuestión de distancia, si quiero que sean metros en kilómetros, o bien, si son de superficie, si quiero metros cuadrados, kilómetros cuadrados o hectáreas. Ya eso ya depende de lo que ocupe. Y pues bueno, este ha sido el tema del día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Cualquier cosa, estoy atenta a sus comentarios. Que tengan una buena noche para los que van a ver esta clase en diferido. Saludos.